Camacho, bienvenido Henry, un gusto tenerlo aquí. Ante todo, ¿cómo está la salud del presidente? ¿Es leve el contagio? ¿Cuándo se reintegran las actividades? Muy buenos días, gracias Javier, Pocho, Carlos, un gusto compartir con ustedes, un saludo a todos los oyentes de Radio Centro. El presidente se encuentra en ejercicio de sus actividades como jefe de Estado. La recomendación es que guarde reposo por 4 días en sus actividades territoriales y en lo que concierne a la capital de la República. Lo va a hacer todo telemáticamente. Hoy día a las 5 de la tarde hay gabinete, lo va a presidir de forma telemática, así que esperemos que todo marche bien. Al otro mundo, por ejemplo, el día miércoles hay actividades en Cuenca, una reunión con todas las autoridades electas del país, sin perjuicio de su signo ideológico, su signo partidista. Así que estamos tranquilos y él sigue tomando las riendas del manejo del Estado. Señor ministro, vi un comunicado. El juicio va, dice, hablando con propiedad, el pedido de juicio va a ser formalizado esta semana. Sus comentarios, por favor. Quisiera, Javier, con tu permiso, comentar algo que también es positivo, ¿no? La liberación de Mauricio Martínez y Vanessa Egas en la madrugada de hoy día, que fueron secuestrados en la ciudad capital gracias al gran trabajo de la UNACE y la Policía Nacional. Eso es también, claro, ¿no? Hay un mensaje aquí, hay los captores, ahí están todos los secuestradores, que todo el peso de la ley y la firmeza del brazo del Estado tiene que estar presente. Incluso no 2 menores de edad. Exactamente. Hay que revisar esa norma de los menores de edad. Exactamente. ¿No? Sin perjuicio de ciertos temas de carácter constitucional, lo que no se puede tener es un Estado blandengue, porque este clima de inseguridad y la zozobra que ha generado el crimen organizado no puede seguir adelante. Con tu pregunta, gracias antes que todo. Mire, esas frases terminantes no sé a dónde pueden llevar al país. Yo jamás he negado la facultad y la atribución que tiene el Parlamento ecuatoriano de fiscalizar y de controlar al Poder Ejecutivo. Esa es su razón de ser, eso es natural. Nadie puede ponerse incómodo con aquello. Lo que yo he sido enfático en rechazar es la serie de lucubraciones para forjar escenarios, para manosear causales, ponerlas y sacarlas en un informe oprobioso que sirve de fundamento para un juicio político o un impeachment que no tiene ni pies ni cabeza. Pero, a ver, señor ministro, entiendo que la oposición ha llamado a las eminencias grises del derecho para que les ayude a encontrarle la quinta pata al gato. Bueno, tú mismo lo has dicho. Están buscando a las mentes más precarias del país y saludo a aquellos para que no hagan el ridículo y el sainete que hicieron el sábado pasado, pero tienen que encontrar la causal. Este debe ser un caso inédito en el mundo en que primero anuncias el juicio y después anuncias de qué lo vas a acusar. Ahí nomás ya vas perfilando cuáles son las verdaderas intenciones de esto, que no son las de controlar, que no son las de fiscalizar con seriedad y como un ejercicio de racionalidad, sino que son pues pasiones bajas, por así decir, que lo único que les interesa es jugar a la politiquería de la desestabilización. Ministro, buenos días. Bueno, si son tan mentes lúcidas, la lucidez les obliga a decir en 2 minutos no me meto en este tema, porque realmente no hay causal. Hay un artículo contundente, ministro, el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, que excluye, o sea, aquí ni siquiera hablemos de si se ejecutaron o no actos o hasta voluntades, hasta intenciones de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito por parte del presidente, que todos, hasta el mismo informe señala pues que no hay ningún vínculo directo de acción por parte del presidente de la República. Se habla de una omisión culposa. Y esa omisión culposa está absolutamente registrada en el artículo 28, en que no incluye a los delitos de administración del Estado. Por tanto, solamente con la aplicación de ese artículo no se configura la conducta típica y por ende no se puede encausar por aquello. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno va a librar la batalla en la Corte Constitucional a través de amicus curiae y de representaciones directas? Es decir, ¿van a pelearla dentro del Pleno? Gracias, doctor Harp. Su explicación jurídica me inhibe de añadirle una coma a lo dicho. La norma es clarísima. No pueden juguetear ni con el Código Penal ni con el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución con referencia a la comisión por omisión en el caso de cohecho. Me libro de hacer más interpretaciones porque lo que has dicho es absolutamente correcto. Segundo, es obvio que el gobierno nacional dará la batalla política y jurídica, no solamente de la Corte, la hemos venido dando y vendrá siendo mucho más fuerte a medida que se presente el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio
dicen ahora que será presentado a fines de esta semana. Vamos a ver qué es lo que ponen. Jurídicamente, puede ser que no tenga nada que ver con el informe y que sean nuevas situaciones. Nada vincula una cosa con la otra. Pero obviamente hay un peso en la opinión pública. Hay un peso de abogados respetables críticos del gobierno que no se están prestando para este tipo de situaciones que generan inestabilidad. Porque yo les pongo un ejemplo. Si se basan en lo del informe, eso está muerto de entrada. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso ha sido el hazmerreír del país entero, jugando con causales, que te pongo traición a la patria, después te la saco, lo que acabas de citar de omisión por comisión en cohecho, que no existe en casos de delitos contra la administración pública, de haber puesto como una acusación un chat, supuestamente el señor Cortázar, que se transforma en un meme en el momento que está en la acusación, porque no existe. Y el cuarto, en las mismas denuncias del caso, que ojalá siga siendo investigado por la Fiscalía y que se encuentre responsabilidades donde exista, nada vincula al presidente de la República. Ni siquiera los denunciantes que dicen unas cosas en los WhatsApp y otras cosas cuando se sientan en la Asamblea Nacional, ni siquiera dicen eso. Así que si se basan en ese informe, que ya sabemos que hubieron 104 votos para no quedarse fuera de la foto, si se basan en eso, no va a ningún lado. Al revés, si encuentran nuevos elementos de una nueva investigación que deben estar haciendo a escondidas en las últimas horas y cambian las causales o los escenarios, significa que lo del día sábado anterior fue una salida en falso. Es decir, nosotros y la ciudadanía estamos preparados para cualquier escenario. Y le sumamos además, ministro, que el acta número 87 en la que se discutió la creación del artículo del juicio político originalmente estaba fusionado con la muerte cruzada. Expresamente dice que un grupo importante de asambleístas pues pidieron incorporar el juicio político al presidente y dice, cito, y así se lo ha hecho. Se lo ha, obviamente, como está en la actual Constitución, especificado con relación a la tipificación de la comisión de delitos contra la seguridad del Estado, la concusión, cohecho y peculado y enriquecimiento ilícito y por delitos de lesa humanidad. Punto. Se ha puesto una cláusula relativa a lo que se llama la segunda opinión, que se requerirá un dictamen de la Corte Constitucional. Esto lo digo porque se escucha, no, esto es político, no. Acá está el mandato de los constituyentes relativo a que cuando se refieren en la Constitución a cohecho, peculado, concusión, se refieren a la tipificación y a esos elementos que están por ahí. Gracias, doctor de Tomaso, por dar una cátedra en pocos minutos sobre el tema. ¿Por qué? Porque los juicios políticos, la figura del impeachment, por así decir, está arreglada. Si bien es un proceso político que no sirve a las valoraciones de la función jurisdiccional porque tiene oportunidad y subjetividad, está absolutamente arreglada por 3 causales y a partir de la Constitución de Montecristi por un nivel que no existía antes y tú lo conoces, que es el control formal de la Corte Constitucional, lo cual es bueno. La segunda opinión. Porque esto reviste una mayor importancia, porque enjuiciar a un presidente, un vicepresidente, no es lo mismo que un ministro de Estado, que sí sabes cuál es la causal, ¿no? Según el 131, incumplimiento de funciones, lo más genérico del mundo. Y tanto es lo que acabas de citar, que el artículo 148, numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si bien el control es formal, te lleva a ver el tipo, claro, con los numerales la del 129. Claro, pues señores, porque si bien, y como le explicaba el doctor Hart, al final de cuentas el legislador es un juez y esa valoración que toma para tomar la decisión es propia, el proceso con que lo terminas llevando al primer mandatario no es cualquier cosa, no, lo quieren hacer pasar. Es jurídico formal. Porque si tú quieres ir a la subjetividad, para eso la Constitución de Montecristi inventó, más allá que yo no esté de acuerdo, el hecho es que está la figura que la Asamblea Nacional pueda cesar por grave crisis y conmoción interna. Esa sí abierta, esa sí de carácter subjetivo, con una variable. Si tú la tomas, tú también te vas. Por eso se llama muerte cruzada. Y con otra variable, que sí tiene control posterior. Pero por supuesto. Yo puedo denunciar. Ahora, una pregunta, Henry, acá. Además de lo jurídico y lo político, es importante también mirar cómo está el frente interno del gobierno. Por ejemplo, y lo digo claramente, a mí me parece importante que el vicepresidente Alfredo Borrero haga una declaración formal, expresa,
de que apoye restrictamente al presidente Lazo y que no se va a prestar pues a este tipo de sainetes políticos ochenteros o noventeros para ver un frente unido desde ahí. Qué buena frase, porque esto tiene todas las características de sainete, esa es la palabra. Usted lo dijo mamotreto también. Le he dicho varios y tengo que controlarme, porque igual estoy aquí para ejercer la cordialidad cívica propia de las democracias liberales. Pero hay que decir las cosas como son. Obviamente, una de cal y una de arena, mi querido profesor. ¿Cuál es la posición del vicepresidente? La posición del vicepresidente ha sido clara. Yo entiendo que en este cúmulo y esta marea de noticias puede ser que se pierdan, pero la semana pasada, el señor vicepresidente, en un acto en la Policía Nacional, en la graduación de nueva camada de policías y presentación de armamento, dio un discurso de orden y de fuste, no solamente respaldando al presidente de la República, sino al régimen constitucional, como debe ser. Es un acto público. Estuvimos la semana pasada y asimismo en las dos últimas sesiones de gabinete y la última que le tocó presidir a él, el gabinete el lunes pasado, tuvo frases como no corresponde de otra manera a una persona que está pegada al sistema democrático y de absoluta lealtad al presidente de la República. Nadie se puede prestar, insisto, pues este tipo de jugarretas que nada bien le hacen al país. Pero ha puntualizado que él no aceptaría una sucesión. Ha sido muy enfático en respaldar esto y que el juicio no tiene ni pies ni cabeza. Es que ahí voy. Mire, gente que con dificultad ha leído el periódico de hoy día quiere manosear la Constitución. Ese famoso artículo, la única manera que eso sucede es a falta simultánea de los dos mandatarios y a 8 días de convocatoria de elecciones. ¿Y sabe qué? El señor en mención, que merece mi respeto absoluto porque es elegido por el pueblo y representa a sí mismo a una de las funciones del Estado más importantes, carece de la lucidez de los años 90. Y dejémoslo de ese tamaño. Ministro, esta pregunta que voy a hacer, si hay una persona que tiene que contestarla o puede contestarla perfectamente, es Henry Cucalón. Porque cuando se planteó el juicio político para Jorge Glass, vicepresidente en ese entonces de la República, Henry Cucalón era legislador. Y ahora que se está planteando el juicio para Guillermo Lazo, Henry Cucalón es el ministro de Gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Porque se escucha y se ve a través de la televisión, se escucha a través de la radio, a muchos voceros de la oposición querer analogar el planteamiento de juicio político que nunca se desarrolló, porque de lo que yo recuerdo, si que mi memoria todavía no me está fallando por la edad, es de que a Glass se lo declaró en abandono del cargo, no se lo llegó a enjuiciar políticamente, aunque sí se planteó la posibilidad del juicio político. ¿Cuál es la diferenciación de ambos casos? Gracias, doctor Hart, por ese pase gol. No va a ser como el olímpico que metiste, pero... ¡Otra vez! Es que invitado que viene por aquí recuerda el gol olímpico. ¿Qué quiere que haga? Lo peor, que yo estuve presente. Yo estaba en ese arco. ¡Qué barbaridad! Yo que nunca voy a ese estadio. Ya le voy a decir al señor YouTube que baje ese video. Yo que voy a ese estadio, coge la ola el pocho, gol olímpico. No puede, pero no deja de ser un pase gol importante, te agradezco. Sí, lo he visto en WhatsApp y tengo una ligera sospecha de quienes lo hicieron. Las mismas que no entendieron qué es lo que yo hacía en el 2017 y ahora no entienden ni qué mismo es lo que hacen. Pero no solamente que es ofensivo de entrada comparar a Glass con Guillermo Lazo, ya de entrada, pero bueno, en todo caso así mismo es la miseria humana, por así decir. Vamos a detallar, y me acordaba la otra vez que fui bastante criticado por la prensa en el 2017 por haberme demorado tanto. Y voy a hacer una pequeña primera cronología, ¿cómo es que le llaman ahora? Línea de tiempo le llaman ahora, ¿no? Estas cosas que se inventan. El señor Glass, a finales de agosto, el Congreso Nacional con votos de todo el mundo le autorizó su enjuiciamiento penal. O sea, en este caso, lo penal fue más rápido que lo político, sin perjuicio de que la Constitución establece que para poder enjuiciar políticamente no necesitas proceso penal previo. Pero en agosto, con el voto de todas las bancadas, autorizamos su enjuiciamiento penal. El 2 de octubre, procesado, fue detenido y estaba preso. Preso. ¿Sí sabes cuándo yo presenté el juicio? El 7 de noviembre. ¿Ya? O sea, cuando presentamos el juicio sobre la trama de Odebrecht, sobre los siameses y sobre el delator Concenciado Santos, ese ya estaba preso. Formulado cargo. Ya tenía formulación de cargo. Más allá que jurídicamente no es necesario, vamos a la prueba fehaciente. Ya estaba preso. Acá
en este juicio político ni siquiera el presidente está vinculado en el informe. Acusado de esos delitos que son causal de destitución. Entonces, solo en línea de tiempo, permítame, con el respeto que merecen las personas que se dedican a hacer videitos para WhatsApp, solo con eso pierde el tema. Pero hago un alcance a tu legítima inquietud. La cronología terminó en que la Comisión de Fiscalización, llamada Archivo, en esa época pensaba exactamente lo contrario a lo que dicen los voceros, ya no sé de qué partido, la mayoría. Decían, no, que avance nomás en la materia penal. Ya estaba preso, ¿no? Y aquí no, lo político no es lo importante. Y quemaron tiempo, ¿ya? Jugaron no al fair play, y al 30 de diciembre el juicio, que fue calificado por la Corte, más allá que el dictamen fue corto, que estuvo en la Comisión de Fiscalización, se cayó. ¿Por qué? Porque la norma constitucional de ahora, no en la época de Borja ni de Febres Cordero, establece que el juicio político es solo cuando estás en funciones. No sé si tú te acuerdas, en las constituciones anteriores era hasta un año posterior. Sí. En el momento que se declaró la vacancia del cargo, porque el señor ya no podía pasar con licencia, con vacaciones, más de 3 meses, estando detenido y preso, ya el juicio político, la señora María José Carrión, si no me es ingrata, presidenta de esa infame Comisión de Fiscalización, a esa época el juicio se cayó. Yo sostuve que había iniciado siendo vicepresidente, pero es obvio que no contamos con la mayoría. Corolario, en fondo y forma no es el mismo caso. El abogado Carlos Luis Sánchez dice los mejores deseos para Henry en sus delicadas funciones y afirma, no importa de qué delito se trate y qué fase de la conducta se revise, acción o omisión, siempre se requiere de voluntad y conciencia para cometer un delito. Ahora bien, señor ministro, que el juicio sea político es lo que realmente preocupa, porque hay políticas y políticos de todas las calañas. Pues. Sin duda alguna, reitero, yo creo que el Congreso hace bien de ser un contrapeso del poder. Eso está bien. No puede haber uniformidad y unanimidad, está bien, y para eso conocemos que existen las reglas democráticas, pero creo que no le hace bien a un país que tiene claramente identificado quién es su enemigo, que es el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal, que quieran generar mayor inestabilidad de la que ya por sí tenemos, en vez de buscar un mensaje de unidad, por lo menos en las cosas en que nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que uno es la seguridad ciudadana, porque sería muy infantil de mi parte pensar que nos podemos poner de acuerdo en todo y tratar de distraer la atención, unos para pescar a río revuelto y otros para estar fuera del radar, que es lo que le interesa a algunos. Y mangonear con mano ajena, ¿no? Señor ministro, ¿qué ha logrado del diálogo con los no golpistas de la CONAIE? Mire, el diálogo, Javier, siempre será importante y no solamente puede ser en momentos de crisis. ¿Y qué es lo que hemos sacado de aquello? Que pese a los discursos tarimeros del todo o nada, de que no se ha cumplido ningún acuerdo, lo cual es impreciso, por no decir falso, el Estado tiene que continuar dando los servicios, no solamente a la dirigencia social, a la dirigencia indígena, sino en beneficio de todo el país. ¿Cómo yo, pese a esas declaraciones, nos vamos a resistir a seguir trabajando por el tema de las extensiones universitarias de las comunidades indígenas? ¿Cómo el gobierno va a rechazar poner los fondos que están para el mantenimiento de una de las universidades más importantes, que es la Amado Itahuachi? ¿Por qué? ¿Por politiquería? ¿Por cálculo? ¿Porque un dirigente quiere anarquizar el país? No. Las comunidades de los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos, ese tipo de situaciones. Entonces los diálogos continúan, pese a que a algunos les molesta. En las mesas de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos continúa, porque el Estado no puede parar. Los servicios que se dan a los ciudadanos y principalmente a los más pobres de todo el país no pueden detenerse por ningún cálculo politiquero o desestabilizador. Aquí hay una pregunta del público. En su cambio y el del entorno del presidente, ¿se quedan todos los cambios del gobierno? Mire, los puestos de ministros de Estado son de confianza, son fusibles. Todos los ministros entran con la renuncia firmada en el saco. El señor presidente de la República tomará la consideración en el momento respectivo cuáles son las renovaciones. Se han hecho algunas, tenemos un gran gobernador del Guayas, tenemos un nuevo secretario de la Administración Pública, etc. Lo importante es que sea para sumar, para corregir errores, por supuesto, para darle nuevas visiones, para enriquecer esa nueva visión y demostrar fundamentalmente algo: apertura, no sectarismo, y que los principios que lo llevaron a la segunda vuelta del triunfo del presidente Guillermo Lasso, que son las causas ciudadanas que nos convenen, priman por sobre todas las cosas. Ministro, para hablar en términos futboleros,
creo que la oposición está jugando con doble punta, como se dice en el fútbol, con dos centrodelanteros. Literal. Ya, uno, el sector político, la asamblea busca el juicio político, el otro centrodelantero, la otra punta es la calle. Están tratando de fraguar ya movimientos callejeros que busquen obviamente crear el caos y por ende repetir de alguna manera los actos de junio, mayo y junio del año pasado. Es decir, si no mete gol uno, tratará de meter el gol el otro. Y avanzando por dos puntas, ver cómo llegan al arco al mismo tiempo, ¿no? Al mismo Porque tiempo. no creas que el retraso de la presentación del tema obedece solamente a que se están demorando en contratar a los abogados. Están jugando con los tiempos para ver cómo esas dos puntas llegan al área. Entonces, al mismo tiempo, ¿no? La pregunta al ministro, al estratega técnico del equipo que está siendo atacado, ¿cómo neutralizar lo otro? Porque ya está claro cómo neutralizar lo político. Es decir, creo que la academia se ha encargado de neutralizar lo político en el tema jurídico, las expresiones de mucha gente, de muchos conocidos constitucionalistas y penalistas. Y críticos del gobierno. Claro, incluso detractores del gobierno han dado su punto de vista. No creemos que jurídicamente hablando pase eso por la Corte Constitucional. Pero sin embargo está el otro delantero ahí que está calentando motores. ¿Cómo el gobierno va a frentear esa situación? ¿Cómo van ustedes de alguna manera a neutralizar las arremetidas de este grupo de activistas políticos que ya lo han hecho en dos ocasiones anteriores? Lo hicieron con un gobierno distinto y lo hicieron con este propio gobierno. Y que no saben cuál de las dos puntas va a sentar primero, ¿no? Están y que se miran. un gol olímpico al gobierno. Exactamente. por eso es que estar sumamente preparados, no confiados, pero al mismo tiempo enviar un mensaje de tranquilidad. ¿Por qué? Ahora vamos al otro escenario porque ya analizamos el político. Miren, si se han dado cuenta que los promotores de esto, que son ciertos dirigentes, no todos, se han cuidado mucho en utilizar la palabra paralización y levantamiento. Sí, se hoy cuidan, día lo volvió a decir. Se cuidan. Pero ustedes creen que es porque es una estrategia, más allá que no quieren develar lo que hay en el fondo, es porque son conscientes que muchas de las bases, claro que están en contra del gobierno y que creen que el gobierno ha fallado en muchas cosas, pero ellos más que nadie saben que en una paralización ellos también pierden. ¿Ya? Una paralización con violencia, con anarquía, con sabotaje, no le conviene a nadie del país, porque a la larga, con ese tipo de acciones, los ricos dejan de ser un poquito menos ricos, pero los pobres pasan a ser mucho más pobres. Desde el más humilde del trabajador que está en el centro de Quito vendiendo en su charol, hasta el gran empresario que da miles de fuentes de empleo, todo el mundo se perjudica. Lo de junio del año pasado le costó al Ecuador 1.200 millones de dólares, 800 a cargo de la empresa privada y 400 a cargo del gobierno nacional. Entonces, hay un sentimiento, yo lo veo así, de un ejercicio de racionalidad en todo el país, de que no quieren ese relajo, que no quieren esa anarquía, que no quieren la barbarie que ofrecen algunos, y principalmente en la capital de la República, en Quito, donde son las mayores víctimas de este tipo de desafueros. ¿Eso significa que están totalmente a favor del gobierno? No. Eso significa que lo que está en juego aquí no es solamente el presidente Guillermo Lasso, sino que están en juego los principios democráticos que nos cobijan a todos. Señores, ¿quieren hacer oposición? Sigan las reglas del juego. ¿Ustedes creen que tienen la razón? Háganlo dentro de la ley, ganen las elecciones y reemplácenos. Podemos hacer esto. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo, Pocho. La semana pasada se conmemoró, no es que es una celebración, una conmemoración del Día Internacional de la Mujer por el tema de su lucha por la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Por ahí quisieron algunos aprovecharse de una marcha legítima, como es en todas partes del mundo. ¿Se dieron cuenta qué pasó, no? Nada. Ni una sola pared pintarrajeada, ni un solo vidrio roto, ni un solo acto de violencia, todo organizado. Entre otras cosas, el gobierno nacional dispuso que la policía no esté ahí, ¿no? No hubo un solo acto, ni una sola mecha, como algunas personas quieren, que no les interese el país, sino sus inconfesables intereses de contaminar. Así que si en los próximos días hay manifestaciones, si en los próximos días hay marchas de trabajadores, sindicatos, bienvenido sea. Esa es la democracia, señores. Lo que no le conviene, no al gobierno, al país, es que los que proponen la barbarie o el comunismo indoamericano para tratar de hacer práctico la estrategia que tienen a doble punta, quieran cautizar el país. Eso es lo que no está bien. Fabricio Peralta, un saludo para Henry, y dice, aprovechando esas metáforas futbolísticas del Pocho,
¿Hasta cuándo la delincuencia seguirá goleando a la ciudadanía? ¿Hay algún plan concreto para combatirla? Bueno, hay varias cosas. Saludos a mi querido amigo Fabricio, gran jurisconsulto, le fascina la política y te doy la plena, Fabricio. Yo no sé por qué diablos tú no te metes a la política. Tú serías un gran legislador de la República y aportar con tu conocimiento y con tu honestidad al desarrollo de la nación. Y para seguir en esa línea, la gran apuesta ahorita, ¿cuál es? Es la inestabilidad y la anarquía versus la estabilidad. Es la barbarie por sobre la institucionalidad. Y es estos autócratas unos de frente y otros camuflados por sobre los demócratas. Y una línea vertebral es lo que acaba de decir. Es complejo, se está tratando poco a poco. En estos días hay una reunión de seguridad entre las más altas funciones del Estado, porque hay que tener claro que el mensaje debe ser unificado. No puede ser que el crimen esté organizado y el Estado esté desorganizado, pues en esa línea. Hay que enviar un mensaje fuerte. Y en las acciones del Ejecutivo, ustedes se han dado cuenta varias. Lo que pasa es que yo puedo comprender que abruma tanta información. Hace menos de 10 días, en el Día del Ejército Ecuatoriano, se hizo la presentación de miles y miles de nuevos fusiles para poder enfrentar a la más grave amenaza, que es el crimen organizado. El día de mañana se van a prestar cientos de vehículos blindados también como un aporte a la seguridad, entre los cuales está brindarle seguridad a los directores de las cárceles, ¿no? Ya vieron lo que sucedió la semana pasada. Siguen los intentos de asesinatos a los directores de las cárceles, hay policías, compañeros heridos gravemente. Entonces, hay una serie de cuestiones. Se ha elevado el techo presupuestario. ¿Me explico? Hay 3.000 millones para materia de seguridad. O sea, hay una serie de acciones que si yo fuera demagogo y vendehumo, que no lo soy, dijera que mañana se va a solucionar. Pero se están tomando todas las decisiones en esa vía y van a haber mucho más que antes resultados concretos. Y es muy importante ahí, Henry, perdóname que te interrumpa, esa coordinación. Ayer en el programa de Carlos Vera de noche hubo un muy interesante diálogo de penalistas y ellos decían, nada de seguridad, la seguridad adecuada que corresponda. Vimos el fin de semana que el presidente emite una reclamación a unos jueces. Los jueces dicen, yo actué en derecho porque la fiscalía no argumentó adecuadamente. La fiscalía dice, yo no argumenté adecuadamente porque la policía no trajo los partes. Eso yo no causa, fui, las páginas amarillas. Fue TT. Más Entonces, o menos. Justamente esa descoordinación es la que el ciudadano no soporta, vamos a decirlo así, decir, mirar que todos se pasan y los que terminan liberados fueron pues los señores delincuentes que por estas fallas administrativas, entre comillas, estas fallas administrativas terminaron así. Es importante esta coordinación, es importante, ayer también se decía, Henry, que el gobierno nacional dentro del presupuesto del Estado bajó los fondos del Consejo de la Judicatura. No sé si es verdad o no, se lo dijo ahí. Y es importante mirar esos temas, sentarse y salir unidos en esos temas presupuestarios para mejorar. Me parece que lo de la seguridad de los jueces es súper importante. Mira, perdón, John Edward Villegas, un radio escucha, dice, sería bueno que se haga algo al respecto al uso del firme de la fuerza contra la delincuencia. Estamos totalmente desprotegidos, ya que muchos personajes del gobierno siguen viviendo en la burbuja. Varias consideraciones, Carlos, tienes toda la razón del mundo. Al final de cuentas, el ciudadano, lo que le interesa es que el Estado, que parecía que es una entelequia, porque el ciudadano no tiene por qué saber cuáles son esta división de funciones, atribuciones, que el Estado lo proteja, que es su misión cardinal. Justamente por eso la semana pasada fui a visitar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, porque estoy en tu línea. No puede ser que perdamos el tiempo estos juegos pirotécnicos cuando lo que le interesa al Estado es que todos nos juntemos, todos sumemos esfuerzos para coordinadamente atacar al crimen organizado. No las diferencias políticas. Me explico, que puede haber entre asambleístas y el presidente, eso no le interesa a nadie. Y fruto de eso va a haber esta semana una reunión con Fiscalía, con consejos de captura, para instalar mesas específicas en la línea que tú estás diciendo, para que sin permiso que haya X jueces, pongamos 2 o 5, eso no significa que sea la función judicial, por ejemplo, o que el fiscal que se inhibió de acusar a Junior, no significa que sea la fiscalía, por poner un ejemplo. Así que estamos en la línea correcta.
Tú me decías, Javier, acerca de cuál fue la inquietud de... John Edward Villegas, sería bueno que se haga algo al respecto al uso de la firme, del firme... Bueno, del uso las de la firme normativas para el uso progresivo de la fuerza, primero que siempre existieron, si no, no hubiera habido éxito en el combate a la delincuencia del año 84-88. Sin embargo, fueron cada vez mayormente mejoradas. Una en el 2019 en mi legislatura, que ya solo me faltaba era dibujar cómo era el uso de la fuerza. Y hace poco, ante el inclemente clamor ciudadano, se volvió a reformar. Ya está el marco, ya está, ahora tiene un tema también de decisión. Fíjense ustedes que los temas de mayo del año pasado, de junio, cuando el presidente de la República habló de que se va a ejercer el uso progresivo de la fuerza, en algún momento también bajó el tema. Entonces, ya el marco legal está completamente claro, no le hace falta ni una coma más, ni una coma menos. Ya es un tema también de acciones que se han demostrado, pero yo entiendo más que nadie que falta mucho. Pero ese uso progresivo de la fuerza se resume en 3 letras, que lo hemos mencionado innumerables ocasiones durante muchos años: APP, alto, palo, plomo. En ese orden, primero alto en nombre de la ley, luego si no a la fuerza, y por último si es que se resisten violentamente los delincuentes, ahí mismo el plomo y se acabó el asunto. Ahora, la firmeza por sobre todas las cosas, porque por algo el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Pero por algo existe fuerza pública, no es ser saludo público, ¿no? Así es, que se comienza con la A, que es el alto, y se termina con la P, que es el plomo, y se acabó el cuento. La firmeza, la proporcionalidad del uso de la fuerza no excluye el tema de los derechos humanos, no tienen por qué ser enemigos, van de la mano, Siempre he dicho, más allá de mi inmenso y eterno afecto hacia León Febres Cordero, siempre he defendido de que León Febres Cordero es el más grande defensor de los derechos humanos que ha tenido este país, porque defendió los derechos humanos en esa época de 11, 12 millones de ecuatorianos, versus un minúsculo grupo de delincuentes que atentaban contra los derechos humanos de los hombres de bien, poniendo bombas, secuestrando personas, etcétera, que es más o menos lo que está ocurriendo ahora. Hay que defender los derechos humanos de toda una población que es inmensamente mayor a ese todavía minúsculo grupo de delincuentes que crean el terror. En ese sentido, Henry, te voy a invitar, bueno, tú no necesitas que te invite, pero te lo dejo como sugerencia, que tú, junto al presidente de la República, como ministro de gobierno, lideres algo. Que lo estás haciendo así, con visitas, pero yo pienso que tiene que ser algo mucho más intenso. Liderar una verdadera política de seguridad ciudadana en donde a portalón cerrado en algún momento se reúnan todos, absolutamente todos los que tienen que ver en este tema: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial con su respectivo Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Fuerza Pública y la Corte Constitucional, los municipios, y que de una vez por todas salgan normas que establezcan garantizar la seguridad ciudadana. Es increíble que en este país paguemos impuestos, y entre las cosas que se devengan con los impuestos es el pago salarial de las Fuerzas Armadas, y prácticamente los militares no tocan vela en el entierro masivo que tenemos los ecuatorianos de ver tanta gente muerta, porque no se pueden meter, y no es porque no quieren, sino porque no se les permite entrar en acción. Justamente en la línea de lo que estás diciendo, de lo que le interesa al pueblo es que articulen y que sumen acciones, no que dividan. Te voy a poner varios ejemplos precisos, porque no todos son de leyes, sin embargo hay cosas que se pueden hacer. Yo me puse como meta el tema de la reforma a la Constitución que permita a las Fuerzas Armadas poder trabajar en temas de seguridad interna contra el crimen organizado en colaboración con la policía sin estado de emergencia y respetando los derechos humanos y respetando los dictámenes y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son por excepción. Ahora la amenaza es el crimen organizado. Gracias a Dios la amenaza no es la que tú y yo vivimos cuando estábamos en la escuela, en el colegio, que era el ahora hermano país del Perú. Hay nuevo tipo de amenazas ahora de factor interno. Entonces, eso ya ha pasado de la comisión. El mismo día en que unos aprobaban el informe mal llamado Encuentro, que hemos criticado, el mamotreto, el mismo día otra comisión aprobaba un informe para el primer debate en la Asamblea en la línea de esto, con algunas mejoras, algunas observaciones, pero el sentimiento que tú acabas con mucha prolijidad de reflejar. Señores, las Fuerzas Armadas ahora tienen un nuevo enemigo. Las nuevas medallas que van a tener nuestros militares van a ser cuando se enfrenten estos criminales organizados, por poner un ejemplo. Y dos, más allá que yo soy un poco crítico del tema de las normas para luchar por la seguridad, y yo hice algunas
reformas. Recuerda, Pocho, que yo soy el autor de la reforma que hace que todos los sentenciados con delitos contra la vida, desde el 19 en adelante, sí saben que no tienen régimen abierto, ni semiabierto, ni perlibertad, ¿no? Se quedan todos los años adentro. Todos los casos que tuve ahorita son del 19 hacia atrás. Solo por poner un ejemplo. Y segundo, y aquí que está el doctor de Tomaso, me puede también ayudar. Yo creo que si la Corte Constitucional no cambia el precedente, vamos a tener que hacerlo vía ley, vía reforma del Código Penal. El prevaricato es un delito, ¿no? Actuar bajo norma expresa. Tú lo debes saber, Carlos. Aquí hay un precedente que indican que los jueces, cuando se transforman en constitucionales, no caen en prevaricato. Yo creo que eso solo debe ser para la Corte Constitucional y para la Corte Nacional. Totalmente. Pero no puede ser que los jueces de primera instancia se camuflen en eso para hacer barbaridades y media, para jugar al pepo con el habeas corpus y hagan de aliados de la delincuencia. Ahí, por poner un ejemplo. La Corte Constitucional. Ah, ya, perfecto. Tengo una última inquietud, señor ministro. El alcalde electo Aquiles Álvarez va a aumentar a 5.000 efectivos la Policía Metropolitana y pide, en estos micrófonos lo hizo el jueves, y pide, al igual que el alcalde Yunes, que lo ha pedido ya en reiteradas oportunidades, que reformen el reglamento para que los guardias municipales puedan portar armas no letales. ¿Crees que se pueda dar esto a corto plazo, Henry? Es válido, y procedo a anunciar algo. En los últimos comités de seguridad que ha habido, presididos por el presidente de la República, ya se está analizando el tema, que nunca fue de carácter legal, sino que está a nivel de resoluciones, acuerdos, etcétera, del tema de armas, que actualmente es con tenencia, con muchas restricciones y no al porte. Y uno de los debates que están, y obviamente van en esa línea, es que hay funcionarios públicos, agentes del orden, no necesariamente militares y policías, que deberían, para sumar estos esfuerzos, deberían tener algún tipo de armamento letal y no letal, de los dos casos. Inclusive esto sirve hasta para los agentes de tránsito, para la Comisión de Tránsito del Ecuador, para los agentes civiles que tienen los municipios en todo el país. Y también, ojo, la Guardia Privada, que puede tener armamento en tenencia, porque está en el lugar. Si tú tienes a los guardias privados en tenencia, más los agentes civiles de tránsito, más los guardias metropolitanos con armamento no letal, pero con un tipo de armamento, más la CT, más los policías, más toda la renovación del equipamiento que te acabo de decir, miles de nuevos fusiles que se entregaron hace poco al ejército ecuatoriano, tú ya tienes mayores elementos para enfrentarse, no entre ecuatorianos de bien, sino contra la mayor amenaza, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Una buena noticia. Muchísimas gracias al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por darnos esta entrevista, y avancemos. Y felicitarlo, gracias. sobre todo, porque no solamente que está haciendo bien su trabajo, sino que con sencillez acude, viene, da la cara, da respuestas, no tiene equipos de prensa, que no puede, que cancela a última hora, que está ocupado, que si quieren por Zoom. No, aquí está el ministro, llegó sencillo. Entiendo que con esa sencillez sigue comiendo encebollados los fines de semana. De aquí me voy al lechón, hermano, estoy muerto de hambre. Bueno. Un corte, viene Raúl Chávez. Y ya que se va al lechón, cuidado, se ensucia la ropa, pero no hay problema por eso. Se va con foca. Foca, el único